Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. Doce y media de este jueves 24 de agosto. Aquí seguimos acompañándote a través de las ondas, restándole ya minutos al reloj a esta intensa mañana de radio que va a concluir con el deporte a partir de la 1:30 de la tarde para hablar de ese primer torneo de cantera que vamos a dar en directo esta tarde a partir de las 8 desde el estadio anexo al Luis Rodríguez Salvador, y que van a medir altura el Cartaya B y el San Roque del EPB. Pero vamos a seguir con la ruta porque tenemos una inmensa preocupación con esto de la sequía, con los regadíos, con los frutos rojos, esa agricultura que tiene a Huelva en el primer escalafón a la hora de generación de empleo. Y por supuesto tenemos en nuestro pensamiento permanentemente a Doñana, ese patrimonio de la humanidad que entre todos tenemos que defender. Por eso hoy hemos tenido a bien poder charlar un poquito, hablar un poquito con el portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado, don Julio Díaz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy preocupado también por Doñana y obviamente pues trabajando para sacar la proposición de ley adelante y que todavía podamos preservar mejor Doñana, con ella aprobada, y poder también ayudar a aquellas familias que se quedaron fuera del plan de la corona forestal en 2014. Uh-huh. ¿Y por qué tantos focos de polémica en torno a eso, Julio? Pues porque hay mucha soberbia y una nula capacidad ni voluntad de reconocer que se cometieron errores muy graves. Entre el año 2004 y 2014, hay que recordar que hubo elecciones en Andalucía y el lema del Partido Socialista era Andalucía se crece. Se repartieron en la comarca dísticos y también incluso la Diputación de Huelva, gobernada por el Partido Socialista, en aquel momento, en los que se decía que se podía poner en regadío en la provincia de Huelva hasta 225.000 hectáreas potencialmente en la provincia, y que había que modificar los planes hidrológicos. Y se le prometió a los agricultores del condado que con recursos se iba a estimular la actividad agrícola allí y que eso iba a generar riqueza y empleo. Y eso se llevó a las elecciones. El Partido Socialista sacó una amplia mayoría, 57 diputados en el Parlamento de Andalucía, vino dinero de los fondos operativos de Europa, se estimuló la agricultura, y en el año 2014 la Unión Europea inició lo que eran los trabajos previos que acabaron en la sentencia de 2021, donde ya el gobierno andaluz de aquel momento pues tuvo que echar el freno, sacó adelante el plan de la corona y cuadró a martillazos el mapa agrícola de la zona, dejando a cientos de agricultores que antes habían sido subvencionados con fondos operativos fuera de la actividad que tradicionalmente y por generación habían hecho antes, y que con fondos operativos de la Unión Europea y con fondos propios de la Junta de Andalucía se había estimulado. Muchos jóvenes agricultores se vieron de un día para otro y muchas familias sin su pan, porque se había cometido un error que el Partido Socialista empezó reconociendo al final de la legislatura anterior, por eso se abstuvo en el Parlamento de Andalucía, pero que en esta el señor Espada, completamente claudicando ante la estrategia de su partido en Madrid y de Pedro Sánchez y la ministra Rivera, pues ahora niega, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa para todo eso esa proposición de ley? ¿Qué es lo que le va a aportar al regadío en la corona norte de Doñana? Pues lo que va a aportar fundamentalmente es lo que quiere la familia, y es recuperar sus tierras, que son de sus abuelos y de sus padres, adquiridas con mucho esfuerzo, completamente preparadas y estimuladas con fondos públicos para poder cultivar, y que se quedaron fuera y que se puedan regar después con el agua superficial que tiene que venir a través de las infraestructuras que están legisladas, que también el gobierno de Pedro Sánchez nos niega por ideología, ¿no? Han dicho barbaridades como que en Huelva no hay agua, cuando en el norte de la provincia, además de haber un trasvase aprobado porque hay agua, un trasvase que estimuló una proposición de ley
el Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía y que yo mismo defendí, tanto en el Parlamento como en las Cortes Generales, desde el norte de la provincia, desde la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, hasta el Condado, precisamente para traer agua donde hay más pluviosidad. Allí hay la tercera zona de España donde más pluviosidad hay después de San Sebastián y Grazalema. Y después hay obras comprometidas, tanto en el margen del Guadalquivir, como lo dispuesto la Directiva Marco del Agua, con la regeneración de las aguas que se pueden reutilizar y no se está haciendo. Toda ese agua pues tiene que confluir en que se irriguen superficies y se levanten todas las captaciones, también las legales que hay en este momento pues alrededor del espacio natural de Doñana, claro que sí. Los agricultores lo que quieren es regar con agua superficial y está comprometido en la ley que llegue el agua superficial cuando se ejecute la infraestructura. Primero recuperar las tierras y luego regar en superficie. Por eso decimos que esta proposición de ley no toca agua, esta proposición de ley blinda el acuífero de Doñana, porque si algo dice es que no se cogerá ni una gota de agua subterránea y muchísimo menos del acuífero 27. ¿Qué piensan a todo esto los 5 alcaldes que conforman la Corona Norte? Bueno, los 5 alcaldes, algunos de ellos incluso han cambiado, ¿no?, de signo político, porque qué duda cabe que el condado está muy convulso por esto, ¿no? Hay una fractura en el mapa agrícola, pero también en el mapa social, ¿no? Los 5 municipios, entre el 80 y el 90%, su economía se basa fundamentalmente en el fruto rojo, ¿no? Bueno, los alcaldes están comprometidos con la solución, algunos más que otros, porque algunos se deben más a sus formaciones políticas, el caso del alcalde de Bonares, por ejemplo, ¿no? El alcalde de Moguer, que está más pensando en lo que le dice su partido en Madrid o en Sevilla que lo que necesitan sus ciudadanos. Pero bueno, ellos saben que la solución está en la proposición de ley que llegará y bueno, yo creo que deben continuar haciendo un trabajo interno dentro de su partido para haciendo pedagogía, hacerle entender a su partido que se necesita que llegue el agua en superficie, que se puede preservar el medio ambiente también trayendo el agua de donde la hay para que se pueda regar con agua superficial y que el acuífero se pueda reponer naturalmente como está legislado, y que no es incompatible el ejercicio de la agricultura y la agricultura ligada al fruto rojo con la preservación del medio ambiente. Es falso que sean cuestiones que se contrapongan unas a otras. La agricultura por décadas se ha ejercido en el condado de Huelva y es necesaria esa simbiosis, y así te lo dicen muchos expertos, entre la actividad del ser humano en el territorio y que debe adecuarse y tiene que estar en armonía con la preservación del medio, claro que sí. Hace relativamente poco tiempo, señor Díaz, ha acusado usted a WWF de mentir. Recuerdo que es una organización no gubernamental fundada en 1961 y que se encarga de la conservación del medio ambiente en todo el mundo. Sí, es cierto, pero eso no quita que tenga unos representantes aquí y otros en Madrid pues que estén mintiendo. WWF pues se ha estado limitado en su competencia, en sus afirmaciones, y desde luego no ha justificado suficientemente y no desde luego con criterios científicos sus afirmaciones. Está hablando primero de que va a haber ampliación de regadío cuando no es cierto, cuando lo que se pretende es que se recuperen las tierras históricas por aquellas familias que la perdieron, y siempre se va a regar con agua superficial y no del acuífero. Por lo tanto, Doñana no está en riesgo, al contrario, es garantía de sostenibilidad para Doñana. Después no son 2.000 hectáreas, es falso. Los propios funcionarios de la Junta de Andalucía estiman entre 750 y 800 hectáreas las que las familias van a poder recuperar para regar con agua superficial, porque la proposición de ley nace también desde el espíritu y la necesidad de ayudar a esas familias que se han quedado en un absoluto limbo legal y en una situación económica pues muy precaria y en una tensión constante, ¿no?, económica, familiar, laboral y social, ¿no? Y sin embargo WWF, que estuvo en la gestación del Plan de la Corona Norte en el año 2014, es copartícipe y coautor de ese plan y por lo tanto también de los errores cometidos, y se está administrando pues con la misma soberbia que los que gobernaban entonces, ¿no? El señor Espada en aquel momento tuvo varias responsabilidades. Antes había sido consejero de Medio Ambiente al final de los 90 y en aquel momento, además de otros puestos de responsabilidad, era concretamente viceconsejero
de Medio Ambiente. Por lo tanto, y el señor Plana también fue consejero de Agricultura, de Medio Ambiente en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, tenemos actores políticos que ahora mismo están en el primer nivel y que no reconocen sus errores, y que parece que hay alguien en Moncloa o en Ferraz que le ha dicho que el hablar así de los agricultores y el atacar a la agricultura pues le puede dar votos o le puede dar rédito electoral pues en diferentes zonas urbanas, haciéndose adalides y defensores del medio ambiente, cuando ellos han sido los que cometieron los errores, y el medio ambiente se defiende también desde la actividad que el ser humano hace en el territorio y desde la agricultura, claro que sí, como siempre se ha hecho tradicionalmente, por otra parte. A todo esto, ¿qué peso tiene la opinión de Europa sobre Doñana? Bueno, pues mañana ya tenemos una sentencia del Tribunal Europeo, ¿no? Por la actividad de la gestión del espacio natural y por el incumplimiento de las directivas europeas, concretamente de la Directiva Marco del Agua, por parte de los gobiernos anteriores de la Junta de Andalucía, por estos mismos que diseñaron el Plan de la Corona con estos errores tan graves, ¿no? Y lo que dijo Europa, lo que dijo el portavoz de la Comisión Europea, era que estaba muy preocupado precisamente porque se cumpliese con esa sentencia, y que en el caso de que así no fuese, pues utilizarían todo lo que tuviese en su mano para hacerla cumplir. Y nosotros lo entendemos y lo comprendemos. En ningún momento, y vamos a subir en septiembre a reunirnos con el comisario Siquevicius, vamos a explicarle nuestro punto de vista y vamos a documentarle nuestra posición, y es evidente que Europa está preocupada, como no puede ser de otra forma, por el cumplimiento de una sentencia que está motivada por un incumplimiento de la Administración. Es que no se están depurando las aguas y no se estaban utilizando las aguas regeneradas que pueden servirnos para regar. Por ejemplo, la EDAR de Huelva está soltando a la ría en fase 2 12 hectómetros cúbicos año. Ya el gobierno de la Junta de Andalucía le ha pedido al gobierno de España, y se ha comprometido a pagar, que le deje hacer el llegar a fase 3 para en aproximadamente, en el caso de 9 meses, un año, poder utilizar esos 12 hectómetros cúbicos para regar singularmente los márgenes de Doñana. Para regar estas 750, 800 hectáreas se hace con tan solo 4 hectómetros cúbicos. Nos falta por construir Alcolea, que junto con Cornada nos va a traer 210 hectómetros cúbicos, el enriquecimiento de la presa del Agrio, por ejemplo, o el trasvase al Condado. Todo eso es ley, y nada de eso se está ejecutando porque hay quien cree en Madrid que no hay que ejecutar esas infraestructuras porque el no hacerlas es proteger el medio ambiente, y que no se quiere que se crezca en la agricultura, porque hay que alimentar a la población. ¿Cómo lo hacemos? Que la agricultura crezca para poder generar riqueza y poder generar empleo con el agua que sí hay en la provincia. Y por eso están legisladas las infraestructuras, y por eso es su responsabilidad ejecutarlas. Muy bien, pues esperemos que se llegue a un consenso, que se solucionen los temas que quedan pendientes, porque el agua es muy necesaria para todo el mundo. Hay que preservar Doñana, claro que sí, pero estamos todos de acuerdo que esa familia, que según usted se merecen tener esas tierras de regadío, agua superficial siempre, pues que también pueda conseguir su objetivo. Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que como siempre ha sido un auténtico placer. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Placer mío. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal.